Bueno, nosotros somos parte del equipo que en síntesis se llama el equipo de género, pero tiene un nombre más largo que es Construyendo la Identidad Sexual a Viva Voz. Como parte del equipo hacemos distintas acciones de formación permanente, que serían las capacitaciones a docentes, o formación inicial también, otros trayectos de EDIs que son para estudiantes, o acciones para la comunidad como presentaciones de libros, charlas, conversatorios. Y también hacemos acciones dentro de algunas efemérides, como por ejemplo en este caso el 21 de junio, que es el Día Internacional de la Educación No Sexista, como para tratar de analizar en el ámbito institucional de las escuelas el sexismo, esta discriminación que hay en función del sexo. Y como parte del equipo también incluimos el binarismo, que sería también pensar a identidades no hegemónicas, como ahora la Ley de Educación Sexual Integral que se sancionó en 2006, estableció como la obligatoriedad de la educación sexual integral en las escuelas, pero no se habían sancionado aún otras leyes como la identidad de género o la ampliación de lo que se conoce como matrimonio igualitario, que en realidad es como una revisión de un artículo del Código Civil que permite que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Entonces esas leyes no estaban contempladas en la educación sexual integral. Entonces ahora como que tratamos también de ver que hay identidades que personas que no se identifican con los sexos hegemónicos como varón o mujer, entonces también es importante como visibilizar otras identidades en el ámbito escolar, darles lugar también. Y en función de eso pensamos como tomar como una semana y hacer con los espacios de ESI y su enseñanza que están en cada profesorado distintas propuestas que son las que van a ver de este lado, que están del profesorado de educación inicial y del profesorado de educación primaria. Algunos recursos, materiales como juegos de mesa que hicieron los estudiantes de educación inicial y otras propuestas que hicieron estudiantes de educación primaria. Y también hay como algunas intervenciones como para interpelar la institución, porque hay muchas cuestiones, como por ejemplo ahí que vemos que dice sala de niños, o el baño de damas y baños de caballeros, como que está binariamente en las instituciones escolares todo separado de esa manera. Naturalizado, ¿no? Claro, es como una forma van a haber carteles, como también de desnaturalizar, porque hay como una concepción social de que naturalmente las mujeres somos de una manera y naturalmente los varones somos de otra manera, y entonces como poder interpelar, que las personas se sientan interpeladas para pensar esa naturalización que es una construcción social. Claro. Sí, qué importante que el Instituto de Formación Docente se pueda dar esta discusión en estos espacios como es el de género que ustedes están trabajando y sabemos que están avanzando mucho en el tiempo, ahora después de la pandemia, que se empiezan a reunir y a esto interpelarse también sobre cómo se están preparando a los futuros docentes, ¿no? En general, para todas las áreas. En buena medida esa naturalización se empieza a aprender también en la escuela. Claro. Muchas de las prácticas que sostenemos dentro de las instituciones son sexistas y son binarias. Entonces, bueno, quienes se están formando para docentes tienen la oportunidad de reflexionar y de empezar a indagar un poco en qué lugares, porque no es solamente en el texto enseñado, sino en un montón de prácticas que son parte de lo que muchos han llamado el currículum oculto, que tiene que ver con cómo nos presentamos, cómo nos saludamos, cómo nombramos, cómo armamos filas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se pone un poco en discusión y, bueno, esta semana trata de buscar eso. Por supuesto, es un trabajo que tenemos que hacer continuamente dentro de las aulas, por eso decimos que la ESI es transversal, ¿no? Y claro, tiene que aparecer en todos los espacios y en todos los momentos posibles. También, entre las acciones de esta semana, van a poder ver dentro de poquito en el canal de YouTube del Instituto, hubo una intervención teatral de quienes estaban cursando Educación Sexual Integral en el profesorado de Historia, estuvo muy bueno, hicieron una intervención artística que después vino con una charla y también ahí estuvieron reflexionando sobre estas cosas, así que bueno, pasen por el canal de YouTube del Instituto, que ahí va a estar también esa intervención y la charla para poder disfrutar. Buenísimo, bueno, qué importante los espacios estos de ustedes y bueno, y estas instalaciones que han logrado, que rompe estructuras, ¿no? Porque qué poco lugar nos damos para pensar en todo esto, ¿no? Como que vivimos en una cotidianidad diaria que no nos damos cuenta, que seguimos reproduciendo y
reproduciendo en el tiempo y qué daño que nos hace también, ¿no? Sí, sin duda que estamos en medio de un momento de cambio social, digamos, los cambios ya se empiezan a notar. Estos cambios empezaron no ayer, no hace 15 días, hace varias décadas, pero de a poco van tomando cuerpo. Digamos, por ahí Nati, me gustaría que hable un poco más ella sobre cómo han ido tomando cuerpo estas luchas, porque bueno, son las compas generalmente las que han tomado la lanza y que vienen además de abriendo nuevos caminos, recuperando caminos que empezaron, por decir, decía yo, hace mucho tiempo, diríamos algunos más de un siglo, pero bueno, en las últimas décadas sobre todo ha sido muy importante, ¿no? Sí, qué difícil que era antes tal vez visibilizarlo, ahora se está visibilizando más, entonces eso ahí tenemos más herramientas las mujeres también para salir a mostrar y para decir lo que sucede, ¿no? Sí, y también pensando en cómo aprendemos a ser varones o mujeres, ¿no? En la vida social, como que esta cuestión cultural, que no es, por eso hablamos de denaturalizar, como que no es propio de la naturaleza humana determinadas características, entonces empezar a pensar en el rol docente, cómo desde nuestro rol como docente, por eso pensamos mucho en la formación, cómo influimos en esa socialización de género a partir de la cual aprendemos a ser varón o mujer y que no hay otra posibilidad más que esas dos, ¿no? Entonces, la importancia de poder reflexionar a lo largo de la formación docente para poder empezar, como siempre hablamos de ponernos los lentes de género, como para poder empezar a ver esas acciones, esas prácticas, esos discursos, esos modos vinculares en los cuales enseñamos a hacer de una determinada manera y que no hay otra en la institución escolar, como a veces son como muy sutiles, como esto, el baño de nena o el baño de varones, la fila de nena, la fila de varones, o discursos que se nos van colando todo el tiempo, como esto, la típica de los varones no lloran, las nenas son más tranquilas, como si fueran cuestiones naturales del sexo que ha sido asignado al nacer y no lo son. Entonces, como empezar a repensar estas cuestiones es muy importante, y bueno, esto que decía recién Aníbal de todas las luchas sociales, que en un primer momento fue como a partir de, bueno, las mujeres poder tomar como un lugar más protagonista, y ahora también las identidades no hegemónicas también, como visibilizar que hay otras identidades que también tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia y equitativa, ¿no? Como también. Contanos, Nati, esta instalación, ¿hasta cuándo va a estar para poder venir y verla, vecinos y vecinas y gente que se quiera sumar? Y es la semana, tomamos esta semana, así que va a estar hasta mañana a la noche, va a estar acá. También pusimos como distinto, como en este análisis, distintas como intervenciones sobre el lenguaje, que ahora es algún tema que como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prohibió el uso del lenguaje. Se llama inclusivo, yo prefiero llamarlo sexista para evitar esas cuestiones de decir, ay, porque cuando hablan del lenguaje inclusivo dicen, ay, pero el braille, bueno, para focalizar en que en realidad es el sexismo el que está operando en el lenguaje. Yo prefiero llamarlo, o no, nosotros preferimos llamarlo lenguaje sexista también, como ir analizando distintas cuestiones que son parte de la vida cotidiana de la institución, que vienen ya de los cimientos de la educación del sistema educativo nacional, como eliminando las diferencias, ¿no? Si pensamos en cómo comenzó el sistema educativo nacional homogeneizando, entonces, bueno, también como dar lugar a las diferencias, albergar las diferencias y que son parte constitutivas de la vida humana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aníbal, ¿algo más que nos quieras agregar? No, simplemente, bueno, justo ya lo del lenguaje inclusivo, decir que también en el instituto tenemos un equipo que trabaja en términos de inclusión, sobre todo para pensar la discapacidad, y que hacen muchas acciones. Ahora se viene este año un congreso, unas jornadas sobre discapacidad que también siempre son muy interesantes, y que en definitiva un poco la propuesta que intentamos llevar adelante es que las instituciones educativas, y que eso se replique en la sociedad, sean cada vez más amables, más amigables con todas las personas, ¿no? Donde todas las personas podamos ver, vivir bien, sentirnos bien y tener el reconocimiento que merecemos, digamos. Esa es un poco nuestra mirada final, ¿no? Donde todas estas luchas de diferentes colectivos que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la discapacidad y un montón de otras, por razones étnicas, por razones raciales, digamos, todas esas luchas de alguna manera terminan en ese mismo lugar que es una sociedad donde sea mejor vivir, ¿no?